los números enteros. Me imagino que todavía no lo habían visto ustedes con el otro profesor. Los números enteros. Hoy vamos a aprender qué es lo que llamamos números enteros. Pero vamos a recordar primero algo sobre los números naturales, que es el conjunto que ustedes conocían anteriormente. Recordemos los números naturales. Estos eran los que estaban viendo, los que vieron en el curso anterior, los números naturales. Recuerden que se simbolizaba con la letra N y era un conjunto que empezaba en el 0 y se iba de 1 en 1 y no tenía fin. ¿Lo recuerdan? 0, 1, 2, 3, 4 y infinito. Y si lo queríamos representar en la recta numérica, simplemente hacíamos lo siguiente. En la recta numérica trazábamos una recta y ubicábamos el 0 por acá. A una cierta distancia ubicábamos el 1 y con esta misma distancia seguíamos repartiendo en la recta numérica los espacios para ubicar los otros números. Entonces decíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así nos seguíamos. ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Bien. Esto eran los números naturales. Entonces, todo lo que se miraba en los números naturales era en este sentido, digamos a Profesor, la derecha, a la derecha. Todo era a la derecha. profesor, lo copiamos. Acabo de decir que no necesitan copiar, sino que toman, hoy les mando o mañana les mando los apuntes o el tema que deben de considerar para el cuaderno y el video para que recuerden la clase. Yo les mando al grupo el tema. Bueno, entonces todo lo que se consideran los números naturales era en este sentido, siempre a la derecha, es decir que podíamos hacer operaciones de suma, podíamos coger, por ejemplo, cualquier par de números naturales, por ejemplo, cojamos dos números naturales. Esto es un número natural que es muy grande y le podíamos sumar otro número natural. Entonces podíamos realizar muchas sumas. 2 más 2 es 4, 5 más 1 es 6, 7 más 3 es 10 y llevo una, 5 y 3 son 8. Miren. Y podíamos obtener otro número natural. Y podíamos hacer también restas. Cojamos, por ejemplo, un número 7236 y le podíamos restar por ejemplo esta resta. ¿Cuánto nos da esta resta? A ver, en estos ejercicios así sí pueden tomar un lápiz y una hojita y ir haciendo las restas. Digamos de 8 a 16 es 8, de 2 a 3 es 1, de 3 a 12 es 9 y de 5 a 7 es 2. Y ahí está la resta, ¿sí se dan cuenta? Mire qué fácil lo hicimos. Una suma y una resta en los números naturales. Esto lo llamábamos minuendo
y este lo llamamos sustrayendo. Y vamos a hacer otra resta. Vamos a restémosle. ¿Se dan cuenta acá? Mire esta resta que quiero hacer. Este es el minuendo y este es el sustraendo. Mire que no voy a poder hacer esta resta. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque el 4 es menor que el 7. Porque este número es menor Que el de que abajo. este. O sea, el minuendo es menor que el sustraendo. Entonces, esta resta no la puedo hacer en los naturales. ¿Ven? En los naturales no puedo hacer esta resta. Entonces, resulta que eso fue una de las razones por la que tocó inventar otro conjunto numérico, que es el que vamos a ver hoy, porque los números naturales no me permitían hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, esas restas, donde el minuendo es menor que el sustraendo, esa resta no la puedo hacer en los números naturales. Por ejemplo, si yo quiero dividir, digamos que yo quiero dividir 48 entre 5, es una división que la puedo hacer de la siguiente manera. 9 por 5, 45, a 48, 3. Pero como se dan cuenta, no es exacta. No es exacta. ¿Ven? Sobra algo. Entonces, esto tampoco pertenece a los números naturales, porque deberían ser exactas. Toda división que sea exacta pertenece a los números naturales. Pero en este caso, que no es exacta, esta división no pertenece a los números naturales. Entonces, como se dan cuenta, en los naturales había mucho problema para ciertas operaciones como la resta y la división. Entonces, por eso fue necesario que se ampliara el conjunto a un conjunto más extenso. Y miremos otra cosa. Si yo, por ejemplo, hablaba de ciertos casos de cosas que sucedían en la vida, por ejemplo, tener, tener mucho dinero, por ejemplo, tener 10.000 pesos, eso lo consideraba como algo que yo tenía, tener 10.000 pesos, pero deber 10.000 pesos son dos situaciones diferentes. Es muy distinto tener 10.000 pesos a deber 10.000 pesos. Es decir, aquí tengo y aquí antes debo. Es cuando yo tengo 10.000 pesos lo puedo considerar como algo con signo positivo, pero si debo 10.000 pesos, eso será algo negativo. Es decir, es algo que no tengo. Entonces, estas situaciones también hicieron necesario que ampliáramos los números naturales, porque en los números naturales no se pueden expresar cosas negativas. Entonces, vamos a definir en este momento lo que son los números enteros. Entonces, escribamos acá el conjunto de los números enteros está formado
por números positivos y números negativos. Se representa con la letra Z mayúscula. Este es el símbolo para representar los números enteros. Entonces los podemos representar en forma de conjunto partiendo del 0. Mire, ubiquemos el 0 acá y empecemos a escribir los elementos positivos, o sea, los que ya conocemos, que son los números naturales. Y esto es todo lo que está a la derecha del 0, lo voy a considerar positivo, porque tomamos el 0 como punto de partida para mirar a la derecha y para mirar a la izquierda. Entonces, si a la derecha del 0 está el 1, entonces a la izquierda estará el -1. ¿Ven? Entonces ahí es donde vamos construyendo el conjunto de los números enteros. Si a la derecha del 0 está el 2, a la izquierda estará el -2. A la derecha del 0 está el 3, a la izquierda estará el -3. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, entonces podemos decir a la derecha el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. A la izquierda el -1, el -2, el -3. Es decir, que todo lo que esté a la derecha del 0 se considera positivo y todo lo que esté a la izquierda se considera negativo. ¿De acuerdo? O también podemos decir, todo lo que esté por encima del 0 se considera positivo y todo lo que esté por debajo del 0 se considera negativo. Por ejemplo, supongamos, vamos a tratar de hacer un dibujito acá. Supongamos que se tiene, este dibujo está muy feo, pero bueno, nos sirve para lo que vamos a. Supongamos que esto es un termómetro. Digamos que por acá está el 0, por acá está el 10, por acá está el 20. Por debajo de él estará el -10 y el -20. De la temperatura, ustedes han oído en ocasiones que le dicen está a -10 grados o está a 10 grados. Cuando dice 10 grados, quiere decir que está por encima del 0 y cuando dice -10 está por debajo del 0. O le pueden decir una temperatura así también lo pueden expresar, una temperatura de 10 grados bajo 0. Cuando dicen bajo 0, están hablando de que esa temperatura es negativa. ¿Me entienden esa situación? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Ahora, también podemos hablar, ¿han oído ustedes hablar de expresiones que dicen está a 20 metros sobre el nivel del mar? Entonces, si consideramos que el nivel del mar es este, es decir, la superficie del mar, y por aquí tenemos una montaña, todo esto es el mar, digamos que por acá hay pececitos porque es el mar, ¿sí? Entonces,
Si este es el nivel del mar, todo lo que esté por encima del nivel del mar serán cantidades positivas y todo lo que esté por debajo serán cantidades negativas. Entonces yo puedo decir, esta montaña está a más 3.560 metros. Con ese más estoy diciendo que está por encima del mar, ese más. Pero puedo decir, sin necesidad del signo más, decir 3.560 metros sobre el nivel del mar. Y todo lo que esté por debajo, diré, digamos, 2.000 metros bajo el nivel del mar. Y si digo bajo el nivel del mar, estoy refiriéndome a cantidades negativas. Es todo lo que esté sobre el nivel del mar. O sea que esto se considera el punto cero, el nivel del mar. Y todo lo que esté por encima será positivo y todo lo que esté por debajo será negativo. Aquí en esta cantidad que colocamos acá, todo lo que esté a la derecha del cero será positivo y todo lo que esté a la izquierda será negativo. Entonces ese es el concepto que tenemos que entender de qué son los números enteros positivos y los números enteros negativos. Entonces vamos a representar en la recta numérica representación en la recta numérica. Entonces, acostumbramos a representar todos los conjuntos numéricos en la recta numérica para poder estudiar sus propiedades. Voy a dibujar aquí una recta numérica y mire que ahora sí la voy a colocar en los dos sentidos, porque hay tantos números a la derecha como números a la izquierda. Entonces, aquí me ubico como punto de referencia el 0 y empiezo a marcar. Aquí está el 1 y con esta misma medida que hay del 0 al 1 voy a marcar otra acá para ubicar el número 2. Y con esta misma medida marco el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y esto sigue infinitamente. Mire que estos son positivos. Pude haber colocado más 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente. Pero el signo más no es necesario escribirlo cuando el número es positivo. Simplemente cuando yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy hablando de números positivos. Ahora, a la izquierda también existen los mismos números, pero ya van a tener signo negativo. Mire, la misma distancia. Todos están a la misma distancia. Profe, entonces esos números sí se les tiene que colocar A menos. estos hay que colocarles el signo menos para indicar que están a la izquierda del cero. Aquí están los números negativos. Y aquí están los números positivos. Recuerden que el signo lo que me indica es que está a la izquierda del cero, de un punto de referencia, que es el cero. El punto de referencia es el cero. A partir de ellos nos repartimos para mirar a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. O si estamos en forma vertical, digamos aquí si aquí está el 0, por aquí está el 1, el 2 y por acá está el menos 1, el menos 2. Es decir, que una recta vertical, o sea, una recta numérica vertical, por encima están los positivos, por debajo los negativos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces eso es lo que
tenemos entonces que empezar a considerar de los números enteros, su representación y el tipo de elementos que trabajamos allí, que son positivos y negativos. Bueno, entonces vamos a hablar de algo que acaban ustedes de ver. Vamos a mirar acá opuestos. Opuesto de un número. Entonces, se acaban de dar cuenta ustedes que al ubicar en la recta numérica el conjunto de los números enteros, vimos que para cada número entero existe un opuesto. Para cada número entero existe un opuesto. Entonces, por ejemplo, si me ubico en el número 3, entonces puedo decir el opuesto de 3. ¿Quién es el opuesto de 3? -3. Exactamente. Esto es, muy bien. El opuesto de 3 es -3, es decir, el que está al otro lado de él en forma contraria. Por ejemplo, si yo digo el opuesto de -6, ¿cuál es el opuesto de -6? 6. El 6. Exactamente. Entonces vamos a ubicar otra vez la recta numérica. Aquí está el 0, mire, la referencia siempre es el 0, el que nos va a decir que está a la derecha del 0, que está a la izquierda del 0. Entonces por acá está el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al otro lado estará -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Profe, tú vas a subir esto a la plataforma, ¿cierto? Pues al Sí, Classroom. no, yo subo esta clase a YouTube y les mando al WhatsApp los apuntes. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, señor. Sí, se los mando al grupo con los apuntes y queda en forma de video, algún video para YouTube. Bueno, entonces tal como estábamos hablando acá, mire, el 3, nos ubicamos acá en el 3 y al otro lado estará el -3, lo que llaman opuesto. Nos ubicamos en el -6, aquí está el -6, y obsérvese que al otro lado está el 6. A la misma distancia que está el -6 del 0 está el 6 del 0. ¿eh? También podríamos preguntar, vamos a mirar cómo resolvemos este. Es ¿Cuál es el opuesto del opuesto de -2? Mire la pregunta, ¿cuál es el opuesto del opuesto de -2? ¿Cómo resolveríamos esa pregunta? ¿Cuál es el opuesto del opuesto de -2? Entonces empezaríamos mirando primero este. ¿Cuál es el opuesto de -2? 2. Entonces, el opuesto de -2 es 2. Y ahora, ¿cuál es el opuesto de este 2?
2 Menos menos 2. Menos 2, o sea que volvemos a este. ¿Sí ve? El opuesto del opuesto de menos 2 es 2. Entonces, como empezar aquí, el opuesto de este, vamos hasta acá, y nos preguntan otra vez por el opuesto de este, y volvemos acá, quedamos en el mismo punto. ¿Cuál es el opuesto del opuesto de menos 2? Pues es 2. Menos 2. ¿Se comprende? ¿Se comprenden? Sí, menos 2. Profe. Bien, mire que estos son conceptos muy fáciles de ir asimilando porque no hay mayor complicación en el concepto de número negativo y de número positivo. Esto ya lo habían visto con el profesor Nelson. No, No. profe. No, señor. nuevecito esto. Entonces, por ejemplo, consideremos otro ejemplo donde tengamos que considerar los números negativos, o mejor dicho, los números enteros, que es lo que estamos trabajando. No podemos perder de vista que ya estamos trabajando con los números enteros, que simplemente lo que ha hecho este conjunto es aumentar, adicionar unos números que son negativos. O sea, seguimos con los mismos positivos que ya conocíamos que se llamaban naturales, pero le hemos adicionado los números negativos para hacer más amplio el conjunto. Por ejemplo, si llevo al banco 100.000 pesos, entonces mi cuenta estará recibiendo algo y entonces consideraré que esto es algo positivo, ¿cierto? Porque estoy Profe. consignando algo. Pero si entonces voy al banco y saco o retiro, si saco del banco 50.000, si saco del banco 50.000, entonces esto ya lo voy a considerar como un negativo porque estoy retirando. Entonces todo lo que yo consigne será positivo y todo lo que retire será negativo. Negativo. Entonces, si yo hago esta transacción en un banco, ¿cuánto me queda en el banco? 50. 50.000, o sea que este 50.000 lo puedo considerar como positivo porque todavía está en el banco. Ahora, ¿qué tal que yo diga esto? Tengo en el banco 200.000 pesos. Esto es algo positivo porque está como algo que está ahorrado, ¿cierto? Tengo 200.000 pesos. ¿Qué tal que yo diga, voy a sacar del banco, 250.000 pesos? Esto ya será algo que va a ser negativo porque lo voy a sacar. ¿Cómo sería esta transacción? ¿Cuánto me queda en el banco? Nada. Antes tiene que... Menos 50. Ah, exactamente, 50.000. Menos 50 me queda debiendo. quedo debiendo. Eso es lo que, mire qué importante los números enteros, porque ya me permiten hablar de deudas. O sea que es algo que ya está en contra mío. Mire, voy a sacar esto. Pero entonces el señor del banco me dice, oiga, señor, usted no tiene sino 200.000 pesos. Entonces él dice, necesito, pero es que yo necesito 250. Entonces el banco le puede decir, bueno, nosotros le prestamos los 50.000 pesos. Entonces, cuando él hace esa transacción, entonces va Se a quedar supone que queda con una deuda. exactamente. Entonces esa deuda se simboliza como menos 50.000 Y pesos. queda debiendo Es 50.000. exactamente. Una deuda se representa con números negativos. Entonces, mire, este es el resultado, 200.000 pesos, pero él va a sacar 250.000, queda con deuda de menos 50.000 pesos.
Así es que se deben de trabajar los números enteros. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es conocer el conjunto numérico que hoy empezamos a trabajar. Fácil, ¿cierto? Sí, profe. Bien, entonces esas son situaciones donde se emplea básicamente los números enteros. Mire que ya hablamos de 3 situaciones. Hablamos de la altura de una montaña, que es positiva porque está por encima del nivel del mar. Pero si hay, por ejemplo, un submarino a 1000 metros navegando bajo el fondo del mar, pues diremos que está en, en menos 1000 metros. Todo lo que esté por debajo del mar será negativo y todo lo que esté por encima se considera cantidades positivas. Las deudas son cantidades negativas porque van en contra mía. Las temperaturas bajo cero o por encima del cero. Por ejemplo, en Colombia normalmente en los climas tropicales como el que vivimos no tenemos temperaturas negativas. No decimos nunca que estamos a menos 8 grados, como por ejemplo en Estados Unidos, que sí se puede tener temperaturas bajo cero. Entonces allá los termómetros van a marcar temperaturas bajo cero. Si metemos un termómetro al refrigerador de nuestra casa, pues él va a registrar temperaturas negativas, bajo cero. O puede congelarse también y eso hace Es- que pues bajen las temperaturas de todo tipo. Exactamente, entonces todo lo que esté congelado debe tener temperaturas bajo cero. Ahí se aplican los números enteros para indicar esa temperatura. ¿De acuerdo? Entonces mire todas las situaciones que podemos usar para emplear los números enteros. Bueno, entonces vamos a continuar hablando, que ya habíamos empezado a analizar lo que son los números opuestos. Sabemos que para cada número entero hay un número opuesto, ¿cierto? Y eso lo completieron bien. No podemos perder de vista tampoco los opuestos, que los vamos a necesitar mucho en el trabajo con los números enteros, sobre todo cuando estemos haciendo operaciones, porque también vamos a hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y todas las que ya están acostumbrados a hacer, pero con números enteros. ¿Alguna pregunta está ahí? No, profe. Todo está entendible. Bueno, vamos a hablar otro poquito de lo que estábamos mencionando sobre el opuesto de un número, para que acabemos de analizar bien. Preguntemos otra vez, ¿cuál es el opuesto del opuesto de menos 4? Entonces vamos, Menos 4. Menos 4. bueno, entonces vamos a trazar una recta numérica y vamos a ubicar el 0, 1, 2, 3, 4. Por acá vamos a ubicar el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, como nos están hablando de menos 4, ubiquémonos acá. ¿Ven? Y lo primero que tenemos que hallar es primero este opuesto. El opuesto de ese menos 4 es 4. 4. Pero luego nos vuelven a preguntar por el opuesto de ese que ya habíamos hallado. Entonces, volvemos a la parte inicial. Entonces, esto que acabamos de escribir acá
lo puedo escribir de esta forma. Tenemos menos 4. Es el número inicial, ¿cierto? El opuesto de ese menos 4 lo puedo representar así. ¿De acuerdo? El número inicial es menos 4. Bueno, volvamos acá. El número inicial es menos 4. Su opuesto es el que es contrario, o sea, lo representamos con signo menos. Y nuevamente, como nos vuelven a preguntar el opuesto, entonces el opuesto vuelve a ser este. Entonces, cuando yo digo menos, menos, menos 4, estoy diciendo cuál es el opuesto de menos 4. ¿De acuerdo? Estos signos menos, los que me están diciendo es la palabra opuesto. ¿Ven? Entonces, el opuesto de menos 4. ¿Se entiende esta escritura? Mira, aquí lo tengo en forma escrita, pero aquí ya lo tengo en símbolos matemáticos. Aquí estoy diciendo acá, el opuesto de menos 4. El opuesto, este signo menos es el opuesto de menos 4. ¿De acuerdo? ¿Y esto es igual a qué? A menos 4. 4. Entonces, el opuesto de menos 4 es menos 4. Profe, y si no dicen del opuesto de menos 4 y si no el opuesto del opuesto de más 4? Ah, bueno, vamos a hacer ese. Si dice el opuesto, mire, el opuesto del opuesto de más 4. Recuerden que si es positivo no necesito marcarle signo. Mira, aquí estoy diciendo el opuesto del opuesto de más 4. Y este sería entonces, ¿cuál? 4. 4. ¿Sí? Profe, entonces esas rayitas no son para negativos, sino para cualquiera. Estas rayitas son signos menos que me están indicando que están al otro lado del número. Ah, bueno, profe, gracias. Pero entonces, si ya vamos a trabajar matemáticamente como vamos a hacerlo dentro de poquito, yo puedo decir que estos signos lo que están haciendo es multiplicarse. Entonces yo diría menos por menos es más y más por menos da menos. Estaríamos diciendo esto. Signo menos por menos se convierte en más. Y signo menos por más se convierte en menos. Eso es lo que está diciendo esto acá. Entonces yo diría, menos por menos da más. O sea, me lo convierte en positivo. Y cuando lo vuelvo a multiplicar por el menos, me lo convierte en negativo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante hablar bien de lo que es el opuesto de un número. Entonces yo digo, por ejemplo, mire, por ejemplo acá, menos por menos sería más. Y más por más daría más. Yo puedo escribir más por más y me da más. ¿Ven? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, entonces yo puedo escribir, por ejemplo, voy a hacerles otro. A ver, el opuesto del opuesto del opuesto de menos 2. Mire, el opuesto del opuesto del opuesto de menos 2. ¿Sí se dan cuenta? 2, profe.
Entonces, ¿cuál es el opuesto del opuesto del opuesto de menos 2? Mire que Dos. mire que aquí usé un menos, un corchete. Menos dos. Aquí Dos. usé el déjeme empezar a hablar que estoy ya analizando el ejercicio. Menos un corchete, menos un paréntesis, menos un paréntesis y ahí ya está el número que requiero. Como aquí abrí dos paréntesis, esos dos paréntesis hay que cerrarlos. ¿Quién está molestando con el sonido ahí? Y como aquí abrí un corchete, pues al final también tengo que cerrarlo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es el opuesto del opuesto del opuesto de menos 2. Y me acaban de decir que es 2, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Vamos a ver si es cierto. Yo diría, menos por menos da más, según esto que acabo de escribir aquí. Menos por menos es más. O sea que me lo convierte en un número que está a la derecha. Más por menos da menos, mire. Más por menos da menos. Y menos por menos da más, o sea que es 2. Entonces, el opuesto del opuesto del opuesto de menos 2 es 2. Muy bien para los que analizaron el ejercicio. Entonces, ¿se ha entendido el asunto del opuesto de un número? Sí, profe. Bueno, aquí tengo, entonces, esto que acabo de escribir acá, esto lo vamos a usar también luego cuando estemos haciendo las operaciones. Por eso es interesante reconocer qué es lo que es el opuesto de un número y cómo se interpretan esos signos con relación a la posición de un número con respecto al número 0. ¿Listo, jóvenes? ¿Han entendido el tema de hoy? Yo sí, profe.